Primer libro de Crónicas, capítulos 9 y 10. El capítulo 9 ya se nos habla del regreso del exilio que tuvieron en Babilonia los hijos de Israel, los israelitas. Dice los versos del 1 al 3, contando todo Israel por sus genealogías, ya ve, o sea, los primeros 8 capítulos de primero de Crónicas enumeran estos registros genealógicos, ¿sí? Todas las familias, y de este le nació a este, y de este le nació al otro, y por muchos años se llevaron registro. Ya terminando todo eso, dice aquí, de los versos del 1 al 3, los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Es decir, que fueron llevados en exilio no porque Dios haya querido, sino por rebeldes. Da la explicación por qué sufrieron esto, ¿no? Y entonces dice, los primeros moradores que entraron en sus posesiones en las ciudades fueron israelitas. El cronista ya omite esos 70 años que estuvieron en exilio. Oiga esto, fueron 70 años que Judá e Israel quedaron despoblados, ¿sí? Entonces fueron llevados al exilio y regresan después de 70 años. Y entonces aquí dice que estos son los que regresaron. Los primeros moradores, dice aquí el capítulo 9, que fueron sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Fueron los primeros que regresan. Estas tres categorías que tenían el objetivo de restaurar la obra del templo, su adoración como era antes. Esto fue ya en los días de Esdras, ¿verdad? De los versos 3 al 9 se nos habla de ciudadanos líderes posteriores, otra vez repito, al exilio, ¿no? Ya regresan a Jerusalén y se dan los nombres de estos líderes. De los versos 10 al 13 se nos dan otros líderes entre los sacerdotes. De los versos 14 al 16, líderes entre los levitas. Y de los versos 17 al 34 se nos dan los levitas, porteros y trabajadores del templo. Esto describe que inmediatamente que regresaron a Jerusalén después del exilio, se ponen a trabajar en el templo, en la organización del templo, en llevar a cabo la adoración. Estaban ansiosos por organizar las cosas de la misma manera que David lo había organizado cuando diseñó el tabernáculo y el templo, ¿no? Eso es lo que nos menciona. Ahora, ya va a entrar al tema de Saúl para ahora sí saltar a toda la historia de David. De los versos 35 al 44 se nos habla de los antepasados y descendientes del rey Saúl. Muy interesante que aunque Saúl fracasó como rey y Dios lo desechó, su genealogía no fue borrada. De hecho, sus descendientes vivieron hasta el regreso del exilio. Dios no desechó a su familia ni su descendencia. Capítulo 10. Habiendo ya establecido el marco histórico, las genealogías, el regreso de Israel a la tierra de nuevamente, ya diciendo el cronista, este es el momento en que vamos a hablar de la historia del rey David y su dinastía, ya entra entonces a mencionar en este capítulo la muerte de Saúl. Recuerde algo, como Crónicas, tanto el primero y segundo libro, hablan de David y su dinastía, las historias que ya leímos en Samuel, en Reyes, muchas de ellas se van a repetir. Recuerde eso, son historias que ya se contaron, pero Crónicas lo va a ver en la visión, en la manera del rey David. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, porque Jesucristo nuestro Señor viene de esa línea. Por eso se le llamó el hijo de David. Viene de la línea de David, por eso es tan importante que Crónicas lo va a ver esta historia con los ojos ya mesiánicos. Se va a enfocar, repito, a David y a su dinastía. Así que va a haber algunas historias que se repiten, como esta precisamente, la muerte de Saúl y sus consecuencias. De eso habla este capítulo. De los versos 1 al 6 se nos habla de la batalla que hubo en el monte Gilboa y cómo muere Saúl en esa batalla. Los filisteos habían atacado profundamente el territorio israelita, habían invadido ya, y el ejército de Israel se prepara para luchar con los filisteos en el monte de Gilboa.
Pero Saúl, por su rebelión, está lleno de temor, lleno de miedo, de terror. Entonces la consecuencia fue, y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab, a todos los hijos de Saúl y a Saúl mismo. Saúl es golpeado por las flechas, herido, y ya él sabía que iba a morir. Entonces le pide a su escudero que lo mate. Su escudero no quiso matarlo. Entonces Saúl toma la espada y se echa sobre ella. Algunos piensan que fue suicidio, otros no, pero cualquiera que haya sido eso, él cedió a las mentiras y engaños de Satanás para quitarse la vida. El propósito del diablo siempre es matar, hurtar y destruir. Nunca dejes que esos pensamientos diabólicos te hagan un efecto en tu mente, en tu corazón. La vida siempre es hermosa cuando se camina con Dios. En la segunda parte de este capítulo se nos habla de las consecuencias de la muerte de Saúl. El verso 7 dice que Israel es derrotado en batalla. El ejército filisteo avanzó y invadió Israel completamente. De los versos 8 al 10 se nos dice que Saúl es deshonrado después de su muerte. Su cuerpo es profanado, digámoslo así. Y en esa cultura eso era una manera muy fea, ¿no? de deshonrar tu memoria. Sin embargo, unos hombres valientes tomaron el cuerpo de Saúl, el cuerpo de sus hijos y los sepultaron. De los versículos 13 al 14 se nos habla del motivo espiritual, por qué de esta tragedia de Saúl. Y dice así: por su rebelión y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. De esta manera, Saúl no tuvo una relación genuina con Dios, nunca lo buscó en sus dificultades de su vida, simplemente quería el poder. Por eso murió así. Y dice el texto, y traspasó el reino a David. Dios traspasó su reino a David, hijo de Isaí. Así que ahí empieza ya la historia de David. Antes de terminar, podemos concluir que Saúl fue un hombre que tuvo muchas oportunidades, más que ningún otro hombre. Tuvo una buena reputación en el pueblo. Claramente fue llamado y comisionado por Dios. Fue honrado por la amistad de Samuel, un gran hombre de Dios. Fue rodeado por hombres cuyos corazones Dios había tocado. Sin embargo, Saúl nunca quiso escuchar la voz de Dios.